Yes. ¡Qué Ahí bueno! está. Yay. Qué maravilla. Ok, voy a admitir a más personas porque tengo más personas. Ok. Bueno, empezamos. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias nuevamente en esta especial edición de Helping Parents Heal en español. Tenemos aquí a Bogi Bojorques, que les voy a presentar, está presente con nosotros. Estoy admitiendo a todas las personas. Mientras tanto, quiero hablarles un poquito de ella. Norma Patricia Bojorques, mejor conocida como Bogi Bojorques, es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad de Occidente de los Mochis, Sinaloa. En la Mm. Universidad Anáhuac del Norte culminó los diplomados El logro de la vida con sentido y Logoterapia y Desarrollo Humano. Estudió la especialidad en Análisis Existencial y Logoterapia en SMAEL, S-M-A-E-L, en donde también es diplomado en Tanatología y Logoterapia. Ha desarrollado experiencias en trato y atención psicoterapéutica al adulto mayor, trabajando de manera interdisciplinaria ante la crisis emocional y la depresión. Colaboró en la Fundación Dar y Amar, DAYA, brindando atención psicoterapéutica a jóvenes víctimas de violencia y abuso. A partir de marzo del 2020 y a raíz del desafío que presenta la pandemia del COVID-19, Bogi es cofundadora de Sentido Existencial, en donde ha sido creadora del contenido, expositora, conductora de, eh, y organizadora de 36 conferencias virtuales ofrecidas de forma gratuita. Sentido Existencial. Cuenta con un canal de YouTube, Instagram y Facebook con el fin de atender la problemática emocional derivada del confinamiento a un amplio público y con la participación de especialistas logoterapeutas de México y Latinoamérica, con el fin de lograr una logoterapia para todos. Miembro de AMES, Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, donde fue expositora con la conferencia El amor trasciende la muerte. AMES pretende difundir el pensamiento monotrópico de Víctor Frankl, que no es otra cosa que ver por el bien común de la logoterapia a nivel mundial. Su filosofía de Frankel con la goloterapia están en los principios exponentes de la logoterapia a nivel mundial. Discúlpenme, cometí un error leyendo. Actualmente, Bogi contribuye en la comunidad como creadora de contenido y propagadora de frases donde hace reflexiones por escrito que ayudan al crecimiento emocional y al desarrollo humano a través del espacio Filosofar con Frases, que se encuentran en la red social de Instagram y son muy bonitas, ya las he visto. Maneja grupos de duelo y sentido de la vida, además brinda consulta psicoterapéutica privada en línea y presencial. Bogi, qué maravilla, qué lindo tenerte. Gracias por este espacio que nos brindas con tu tiempo tan comprometido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy bastante emocionada porque eres una de mis primeras en este año y estoy muy contenta de presentarte porque merita que todos te conozcan, que todos tengan la amplitud de poder conocerte y poder conocer tus redes sociales y tus creaciones, que son maravillosas, y las aportaciones que das a esta comunidad de madres y padres que también necesitan mucha ayuda y mucho apoyo tuyo, especialmente. Gracias, Bogi. ¿Por qué nos empiezas a decir, eh, cuéntanos qué haces, cuéntanos quién eres, cuéntanos las maravillosas cosas que tú haces por nosotros y qué maravilla es de tenerte y creo que estamos muy contentos todos aquí presentes en escucharte y escuchar palabras tan alentadoras, sobre todo que vengan de ti. Gracias.
Ay, pues número uno, mil gracias a ti, Ana Molina, por darme esta oportunidad, este espacio de poder compartir y también de poder agradecer, pues que, pues finalmente, digo, también gracias por esa presentación, pero finalmente sí quiero mencionar que eso es solamente, ahora sí que un currículum de intelectualidad, pero yo creo que aquí esta noche lo que quiero es que todas tengamos un espacio donde cada una podamos compartir como nuestras experiencias de vida, donde nos podamos identificar, porque todas las que estamos aquí, me atrevo a decir que cada una somos mujeres dolientes. Y mil gracias a ti por este espacio. Quiero agradecer también a Armonía Lizárraga, que está aquí, que también es co-creadora de Sentido Existencial, y sin ella no hubiéramos podido, o sea, no hay manera de que no hubiera podido llegar aquí, a Erika, a Bárbara, a Adriana Sí. Crisálida, porque esta también es Noche de Ellas, es lo que no vengo a compartir, yo creo, como te digo, ningún conocimiento teórico, ni, sino es otra cosa que toda esta experiencia que hemos venido llevando, donde ha sido un aprendizaje mutuo. Hay mucha gente aquí que te digo que también pues podría agradecerles a todas simplemente por Esa estar aquí linda. escuchando. Sí, ¿Perdón? no, está bien, creo que ya estaba son hablando. Disculpen. Voy a pedir que por favor pongan en silencio sus teléfonos. Gracias. Sigue, Bogi, por favor. Y te digo, en este agradecimiento finalmente, yo creo, ahorita que me decías que cómo quiero que yo me presente, pues yo me puedo presentar como eso que te decía, como una mujer doliente, como como alguien que haciendo honor al título que dice el proceso, el título de esta conferencia se llama, o de esta plática, charla, compartir, es El proceso tiene sentido, porque simplemente no habla más que del proceso que yo misma he tenido, que más allá de mis estudios, yo creo, es el proceso del cual mi origen familiar me llevó a esa búsqueda, que el proceso es una búsqueda, y ese origen familiar donde yo crecí en medio de los trastornos mentales, donde era un reto la salud mental, donde finalmente la depresión, las adicciones, las enfermedades, suicidios, accidentes trágicos, o sea, todo eso que de alguna forma no hay manera de que me fue permeando a mí para hacerme la pregunta existencial, ahora sí, filosófica, decir, bueno, de qué se trata el mundo, de qué se trata la vida, ¿no? En algún momento, cuando eres niño, recuerdo que mi primer encuentro con la muerte fue cuando yo teniendo 5 años, muere, yo vivía en la ciudad de Obregón, y muere una de mis mejores, mi mejor amiga en ese momento, ¿no? Y recuerdo que en ese momento tuvo un accidente, y entonces todo el mundo comentaba, pero yo me quedé ese fue como el primer impacto donde yo recuerdo que había un límite, o sea, y que había cosas tristes y que había cosas trágicas y que había pérdidas irreparables, pero eso, fíjate, hablando del proceso, yo no lo pude venir a sacar hasta hace poco, hace unos 3 años que pude como tocar esto, porque Mm, haciendo énfasis a estas cuestiones que nos pone la vida tan fuertes, tan duras, en ese momento nadie pudo ver ni atender que ese dolor, ¿no? De que se moría mi amiga, mi hermana en ese momento, y pues yo me quedé pues como una niña, y un niño bloquea, un niño trata de buscar el sentido, la alegría, y lo bloqueas, pero es algo que siempre te queda, porque yo creo que el ser humano nunca estamos preparados para la pérdida, ¿no? Pero bueno, claro. yo soy logoterapeuta, yo estudié psicología, a los 18 años, 19 años, y también ahí empieza el interés por estudiar esto por lo mismo que ya les decía. Yo ya había tenido, pues sí, o sea, episodios de bulimia, tuve anorexia, tuve descontrol de alcohol, de conductas de riesgo. Entonces, finalmente yo me vuelvo una psicoterapeuta y una logoterapeuta después, una buscadora nata del sentido, pues por la misma experiencia que yo tuve muchos años de vivir en bloqueando emociones, bloqueando tristezas, bloqueando alegrías,
porque pues todos vivimos en un mundo que yo creo que no es ahorita solamente por las redes sociales. Siempre Mm, hemos vivido todos, aunque no existían tanto las redes, pero existía siempre la televisión, o cuando no existía siempre está esas creencias, esa educación tan rígida, tan perfecta, ujú. en la que todos crecemos y queremos pertenecer y queremos tener una identidad y queremos ocultar, si mi familia, si yo viví, si esto sucede, entonces dices, ¿desde dónde yo quiero ser vista? Entonces, cuando hay depresión, cuando hay bipolaridad, cuando hay trastorno límite y cuando está muy cercano a ti, cuando uno crece en esa descontención también, pues viene esa parte donde uno está perdido, no sabe porque uno no tiene esa contención, que después también voy a hablar un poquito en desorden porque estoy hablando ahorita, ahora sí que en este compartir, porque desde este desorden emocional en el que yo tuve que ir creciendo, pero yo creo que Mm, así vamos creciendo todos, ¿no? Dices, ¿en qué momento? ¿Cómo? Y bueno, también ahorita la pandemia, pues me llevó a estos grupos de duelo. Yo ya había estudiado tanatología por lo mismo, o sea, por lo mismo que había estudiado psicología, que había estudiado, que era buscadora de sentido, pero hasta la pandemia como que me cuadró como en el Tetris que te va haciendo, o sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué yo me dedico a esto? O sea, ¿por qué estoy en esto, no? Y ahorita esta noche te digo que sí quiero, o sea, hacer un agradecimiento especial a Erika Bárbara y sí, Adriana Crisálida, porque en algún momento ahorita quisiera también que ellas pudieran como contar su testimonial desde esta parte del proceso, de la búsqueda, de la parte, pero claro, siempre influido desde la logoterapia. La logoterapia siempre nos va a hablar de que todos de que la vida siempre nos va a confrontar con la triada trágica, que es el sufrimiento inminente, a donde todos vamos a llegar, a donde la vida siempre nos va a poner, el sufrimiento, la culpa, siempre estarnos culpando por qué y si hubiera hecho y si no, y si yo lo hubiera sí, educado, y si no, y si lo hubiera atendido antes, y yo hubiera visto, y la realidad de las cosas es que esa culpa es una culpa neurótica que se tiene que atender, ver y trabajar porque lo estamos haciendo desde ahora, desde la conciencia, porque no va a haber manera, que esa es otra parte importante en la logoterapia, el órgano de la conciencia. Esa conciencia viene cuando ya viene ese crush, ese golpe donde la vida te pone y entonces te tienes que volver un buscador donde te desarmas, te desintegras, quedas en 20,000 pedazos y no hayas desde dónde armarte. sí. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Bogi. Son totalmente em, ay, 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 okey. Gracias, Karina. Okey, gracias. Totalmente de acuerdo y sobre todo un agradecimiento especial también a Erika, porque, ¿sabes algo? Voy a decir algo que me gusta mucho, me gusta, que cuando ella cuelga algún sentimiento o comparte inclusive su idea, con cualquier otra persona que haya colgado, ella siempre te agradece, y me encanta eso, porque hay que agradecer a la persona que nos ha ayudado y ella siempre está muy pendiente de la ayuda que ha recibido por medio tuyo, Bogi. Eso es maravilloso, me parece que, y me encantó. Yo le dije, ay, Erika, yo quiero tener a Bogi y ayúdame. Y ella encantadísima y me encantó, me encantó. Y nuevamente, gracias a Erika, me dio pues el empuje de acercarme más a ti también y tenerte aquí con nosotros. Sí, exacto. Por eso yo no podía, o sea, dejar esta conferencia, o sea, sin Erika, sobre todo por ese testimonial que ella misma hizo, porque lo hizo por escrito para los que no sepan. Erika hizo un testimonial donde hace como un recorrido de esta parte donde, cómo a ella pues cómo ella se fue transformando, esta parte desde el dolor a esta parte trascendente, porque la trascendencia tiene que ver no solamente con el que se va al otro mundo, sino los que trascendemos en esta vida.
los que seguimos caminando a pesar del dolor, con todo y el dolor, como lo hacía Frank, o sea, enfrentando toda esta parte que dice, sí, me duele, pero sigo, me duele, pero lo hago, me duele, pero lo intento. Y yo creo que esa es la parte trascendente de la que nos habla la logoterapia. Y ahora sí que ellas tres, número uno, pues evidentemente Erika fue la que lo plasma, pero yo creo que no hay mejor conferencia o plática que el testimonio también que resulta terapéutico, que yo lo hice también en sentido existencial, que me atreví 10 minutos y si no, no estaría aquí, es lo que te digo, porque Claro, yo conducía junto con Moni, pero también esa parte cuando uno se atreve a compartirlo en público, porque para uno es evidente que cuando tú lo puedes compartir públicamente escrito o lo puedes hablar, hay una parte de alivio, de sanación en esta parte de los vínculos. Y yo sí te puedo decir, bueno, Erika, para mí, y yo creo que aquí hay alguna otra persona que no es mi paciente, pero que me conoce, yo siempre es algo que les he podido compartir a ellas. La verdad es que es un vínculo que hemos hecho y tanto con Erika como con Adriana y Bárbara también. Entonces, a mí también me gustaría que pudiéramos, si quieren, es más, ir empezando, no sé, Erika, si quieras compartir y después vamos retomando a lo mejor cosas de la logoterapia. Pero sí me gustaría, yo creo que es muy importante porque terapéuticamente también lo es para ellas y para mí también, ellas, siempre lo he dicho, o sea, sin ellas, yo no hubiera ¿cómo te digo? Ellas me hicieron como tener la conciencia y la fuerza ujú, como de aceptar esta parte de donde yo venía, ¿sabes? Que a lo mejor en el medio de las amistades, en el medio profesional, pues uno está tratando de guardar a veces también, perdón, pero las apariencias. Pero la verdad es que yo nunca me pude conectar tanto con mi propia historia como cuando yo estuve con cada una de ellas, porque de verdad el alivio era mutuo ujú. y con un completo desinterés. La verdad es que fue algo de verdad mágico para mí y sí me gustaría que no sé si Erika quiere empezar a compartir algo. Erika, Sí, te claro. invito a ver. Oh, ya está, puedes hablar. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, pues para quien no leyó el post, les platico un poquito mi historia. Em, el 11 de enero del 2021, eh, mi hija se suicida. Hoy lo puedo decir en esas palabras. Em, como lo decía Bogi, te rompes en mil pedazos, pero no te das cuenta. Y en esa búsqueda de querer encontrar respuestas me llevó a muchos grupos y muchos grupos que entre ellos, en ese momento yo estaba muy vulnerable Ujú, y muchos grupos entre ellos que lejos de ayudarme, me llevaron a conflictos mucho más grandes. mm, Y una de las cosas que es justo ese sentido que dice Bogi es hoy encontrar y hacerme responsable del sentido y de ese golpe que te da la vida y que tienes que responder a él. Después, en la búsqueda, me encuentro, como les decía, a grupos que me decían, haz esto, haz tal cosa, vas a recibir esto. Y entonces yo buscaba todo, pero al mismo tiempo no encontraba nada. mm, Y quiero platicarles que Jimena, en algún momento les he posteado también su foto, se las he compartido. Ella es mi única hija y mi esposo y yo cuando llegamos a un grupo y me presentan a Bogi y empiezo a trabajar con ella, justo en ese inter, mi esposo y yo estábamos haciendo un pacto para suicidarnos. Yo no podía salir de casa, como se los posteé. Yo me encerré en casa, cerré
en casa había ventanas, había una protección, un zaguán que permitía que pasara luz, pero yo no quería. Entonces tapé ventanas, tapé las protecciones y recuerdo mucho que yo le decía a Bogi que no podía, la primera sesión que tuve con ella fue platicarle qué era lo que estaba pasando y que yo no podía salir de casa. Yo no podía, sonaba el teléfono y entraba en crisis nerviosa, empecé a tener problemas por todo volver el estómago y poco a poco, Bogi me llevó de la mano. Yo siempre, ahorita que decían: "Es que le agradeces", sí le agradezco porque hoy estoy consciente que en ese momento, en la manera como cada una de nosotros conciba a Dios, en ese momento, llegó a nuestras vidas y me llevó de la mano, sí, a un proceso, ha sido un proceso de acompañamiento durante 2 años, en el cual, además, después del suicidio de mi hija, pierdo a mi tía, que era como mi segunda madre, y Mm. hace 6 meses pierdo a mi madre. Uy. Y no recuperaba, no encontraba una pieza donde, cómo ponerla en mi rompecabezas, cuando ya tenía otras separadas. Y entonces eso me llevó a un camino que en ningún momento me sentí sola. Es más, de hecho, creo que nunca se lo he expresado a Bogi. Em, Justo cuando falleció mi mamá, a la primera que le hablé fue a Bogi, a la 1 de la mañana. Me contestó el mensaje, me contestó después la llamada y le decía: "No puedo respirar". Mm. Y conforme pasaron los días, entendí qué tan importante es tener ese acompañamiento tanatológico, pero de una persona responsable, ¿saben? Porque mi hija, padecía borderline y había asistido a terapia. Yo misma había asistido a terapia y recuerdo mucho que la psicóloga que me atendió me dijo que no me preocupara cada vez que Jimena me dijera que que se iba a suicidar, que, yo no que no era que teníamos que jugar con eso para no darle, según esto, la importancia. Y Mm. hoy reconozco y puedo ver que no todos los profesionales de la salud tienen ni esa empatía, ni ese conocimiento para poderte llevar y acompañarte. Por eso no me canso de agradecer, porque eh, hoy sé que hay cosas que, que no puedo cambiar, que quisiera con el alma, que creo que todas las que estamos aquí quisiéramos cambiar la situación que nos ha tocado vivir, la pérdida que hayamos tenido bajo las circunstancias que haya sido, pero creo que a todas nos sentimos con esa parte de culpa de que no hicimos lo necesario, no dijimos los te amo y los te quiero las suficientes veces, no abrazamos las suficientes veces. Con esto no quiero decir, como le digo a Bogi, no quiero decir que hay días que ya todo está bien, no, no es cierto. Es Hay días y hay momentos muy malos, pero hoy entiendo que a pesar de esos momentos y de esos días malos, la responsabilidad que cada uno tiene de contar tu historia, de rescatar a otra mamá o a otro papá que está viviendo la misma situación y yo me refería a mi lugar oscuro, le decía a Bogi, a mi agujero oscuro, y hoy tenemos la responsabilidad de contar nuestra historia desde cómo encontramos ese sentido. Hoy sé que mi sentido es hablar más del suicidio. Hoy sé que mi sentido es compartirles
a la persona a la que busquen, como apoyo, como compañero, como guía en este camino, en este proceso de duelo, que estén completamente seguros que es la persona que tenga una base, de empatía, de honestidad, de obviamente de profesionalismo, y todo eso yo lo encontré en Bogi. Por eso ha sido la parte de poder decir gracias, mil gracias, como siempre se lo digo, gracias por siempre, gracias por todo, porque justo hace 15 días, en mi sesión particular con ella, me decía: "Erika, ¿te has dado cuenta que durante año y medio, cada sesión que hemos tenido cada semana llorabas? Y hoy lo puedes contar y ha sido con más tranquilidad, a pesar de que en 2 años tuve 3 pérdidas muy, muy grandes, em, Yeah. pero hoy sé que puedo honrar con amor. Hoy sé que la vida no es ese cuento de hadas, ni esa parte de felicidad que siempre nos cuentan, o que siempre creemos que algún día vamos a tener". Ujú. Y esa parte creo que es lo más importante es rescatarnos a nosotros como seres humanos y la responsabilidad, como les digo, de tener y de poder contar nuestra historia, de que sepan que cada papá yo veo en Facebook, cuando le das la bienvenida a cada uno, cuando se agrega gente nueva y digo: "Híjoles", o sea, apenas empiezan un camino y ojalá lo hagan en compañía de la gente que sea la idónea para ellos. Em, Debo de decirles también que después del suicidio de mi hija, mi familia se alejó, Ujú. amigos se alejaron, contamos con es un proceso bien duro porque hay un estigma, es etiquetan al suicidio como un estigma social malo, como si fuera algo contagioso. Y entonces, Exacto, sí sí. es así. Entonces, eh, pegado al duelo era también, esa parte de decir, ¿por qué? Y conforme además pasó el tiempo, yo trabajaba con Bogi, el decirle: "Hoy me tengo que dar cuenta que nunca voy a ser abuela", por ejemplo. Yo Ujú. veo los videos, por ejemplo, que tú pones, Ana, de tu nieto, y eso también, o sea, los disfruto porque los disfrutas tú, pero también me ha llevado a confrontarme a que poco a poco tengo que ir darme cuenta y aceptar que nunca voy a ser abuela, pero entonces tengo que darle ese sentido a lo que hoy sí me corresponde. Hoy les puedo decir que ya salgo de casa, ya no vomito, estoy trabajando, ha ido, eh, mejorando la parte de culpa, ha habido un cambio, justo cuando tú decías hace un ratito de hacer en YouTube ese conversatorio. Creo que todas tenemos la responsabilidad de irnos contando y de irnos diciendo qué es lo que sí debes hacer, qué es lo que, en dónde, hasta dónde nos funcionó a nosotros, hasta dónde vas a ser vulnerable y de qué te tienes que cuidar, qué es lo que como familia vas a vivir, porque creo que cada historia, algo que me ha quedado muy claro que decía Bogi, que cada historia tiene aristas diferentes, pero al final la, los problemas, de relaciones humanas son los mismos. Entonces, esa parte creo que ha sido la más grande, la más fundamental. Gracias, Bogi, porque, como te lo he dicho muchas veces, si no hubieras llegado tú a dar luz a nuestras vidas, sin duda, mi esposo y yo estuviéramos en otro plan. Y a cada una de ustedes les envío un gran abrazo, les envío luz, les envío todo mi cariño, todo mi respeto, porque además estar en este proceso es
bien difícil, es una lucha de minuto a minuto, pero que además, si todas nos unimos y todas nos animamos, seguramente todas podremos salir y honrar con amor, porque además esa es nuestra misión ahora, honrar a cada uno de los que hemos perdido con amor. Erika, qué conmovedor tus palabras. Me has, me has conmovido y realmente siento que esa experiencia que has pasado, esa experiencia que te ha llevado a poder tener un poco más de tranquilidad cuando lo conversas y cuando lo hablas y cuando lo estás relatando, es ya más calmada y, y, y se escucha un amor que irradias y eso te lo agradezco de verdad también, que puedas compartir. Gracias, Erika, gracias. Significas mucho en estos momentos para muchas mamás y muchos papás que han partido, que sus hijos han partido por medio del No la suicidio. habían vuelto a hacer, la hicieron ayer. Bastante, Llevaban 3 meses. bastante difícil cuando se nos van, sobre todo de esta forma, que escogieron esta forma, si es que lo podríamos decir así. Y tu interrogatorio en tu vida y la culpa que carga todos nosotros, podemos todos colaborar con tus palabras, podemos todos relacionarnos con tus palabras y sobre todo con tu forma ahora de relatarlo. Admirable, muy lindo y sobre todo algo que todos nosotros podemos también aprender de ti, aprender de Bogi. Y estas reuniones a veces, este testimonio es invalorable porque el quien lo escucha y quien lo siente eh, sabe muy bien y esa es la belleza de que ya ahora sabemos porque y que hemos pasado por eso y que no nos hemos acobardado, no nos hemos dado otro paso en la cual hemos tratado de evadir, porque la garantía, la real y verdadera garantía que hay cuando uno no se confronta a este dolor, a esta transformación, la única garantía es que es absolutamente, sin duda, la garantía es de que nunca vamos a llegar a saber cómo es ese sentimiento y cómo es esa transformación. Y que te hayas dejado llevar tu intuición, tu experiencia, que la hayas pasado, que la hayas respirado, que la hayas palpado, que la hayas tocado, que la hayas sentido, que la hayas llorado. Es la transformación más grande que todos nosotros podemos tener. Y Gracias por tus palabras. Justo estaba leyendo ahorita un mensaje, decía, que pusieron ahorita, que postearon de cómo me gustaría tener a mí a alguien cerca así. Justo para eso son estas reuniones, justo para eso, para podernos identificar, para podernos decir, aquí estamos. eh, en cualquier momento cualquiera necesita la parte de hablar, porque a veces por eso lo posteamos, porque por eso decimos, hoy estoy triste, hoy es el aniversario, hoy es su cumpleaños, o simplemente hoy tengo un día malo. Y para eso son estas reuniones, para acompañarnos, para crecer, para palparnos, aunque la distancia sea mucha, yo te lo decía, ojalá estuviera cerca para ayudarte a cuidarte, pero aunque la distancia sea mucha, el corazón nos acerca. Pero sí, fíjate, yo creo que ahí, Erika, qué importantes son, es como todas las palabras, toda esta parte de la trascendencia desde la cual hoy habla Erika. Y tú, Ana, finalmente que tienes este grupo, que también has tenido tu experiencia,
que también estás haciendo algo desde la trascendencia, yo creo que el punto aquí es que nos une esa parte donde dices, todas queremos trascender y todas queremos dar un testimonio de vida donde si una puede, la otra también puede. Claro. Y hay una frase que a mí me encanta de Víctor Frank que dice, quien se levanta por encima de su dolor para ayudar a otro ser humano que sufre, trasciende como ser humano. Y finalmente eso es lo que tú haces con tu grupo, Ana. Y finalmente ahorita Erika es lo que está viendo aquí, que está sucediendo y que yo también es algo que yo le había reflejado. Ella es brillante. Y finalmente ella también tiene esta capacidad de poder, qué bueno que lo menciones, de decir, porque también hay que darnos tiempo para tomar y después estamos preparados para dar. Yo nunca me imaginé poder estar aquí compartiendo y pensar que yo podía dar, porque todas empezamos en algún lugar, es lo que digo, cuando el dolor nos desarticula por completo, pero yo creo que está esta parte trascendente donde dices, bueno, si un año lloraste y ya no lloras, pero además, o sea, pones un negocio, pero además ya empiezas a hacer y finalmente, pues eso es algo que a mí me encantó en la logoterapia, de los valores de creación, de actitud, de experiencia, donde tú puedes volver un valor algo que eso fue lo que hizo Frank, habiendo estado en un campo de concentración, transformar ese dolor en luz y además en aportar esperanza a otros. Y él es alguien que se levanta por encima de su dolor y empieza a trascender ayudando a otros, que eso también es lo que me ha pasado a mí y que yo creo que también esa es la invitación para muchas de las que estamos aquí, como despertar esa esperanza y esa fe de que claro que se puede encontrar y recuperar el sentido independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos. O sea, está Erika para dar fe de esto, que se puede, está Ana, que tiene pues toda esta, que siempre estás atenta en Helping Parents Heal, dando, como dice Erika, o sea, una palabra, una bienvenida, y no solamente eso, vas haciendo una retro a cada persona que va exponiendo, de verdad eso es un trabajo imponente, o sea, mis respetos, o sea, que lo has ido haciendo. Y eso también hay algo que tiene, uno de los ejes de la logoterapia es esta parte de la responsabilidad, donde dices, yo me responsabilizo de esto que me pasa. O sea, yo no le pregunto a la vida me pregunta a mí, ¿qué voy a hacer con esto? Y como decía Sartre, dice, el hombre es aquel que hace con lo que hicieron de él. La vida nos pone, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo le voy a responder yo? ¿Me quedo en la oscuridad o me voy a trascender a la parte de la luz? Y ese proceso va a costar, estamos hablando que Erika, o sea, dices, va a costar levantarte, va a costar bañarte, va a costar salir, era un reto hasta salir a veces de la casa, hasta el baño, o sea, todo eso, pero esa es otra de las cosas que me encanta de la logoterapia, habla de la fuerza opositora del espíritu, donde dices, hay algo, como decía Sana, que no voy a poder dimensionar ni comprender, pero ni siquiera, pero algo sale de parte del espíritu donde dices, tengo que buscar, tengo que ver que no puede ser esto nada más así, no puede ser esta injusticia, porque hasta uno se enoja con Dios, con la vida, porque me lo hace a mí me lo está haciendo nada más. Y justamente estos grupos es lo que hace que te des cuenta que dices, pues sí, o sea, es a mí, pero también a ti. Y bueno, ¿cómo voy a responder yo a eso? Y eso es lo que me va a hacer trascender en la vida y eso es lo que me va a jalar hacia el sentido de la vida. Pero bueno, te digo que yo lo que más quisiera es también esta parte donde ya viste cómo escuchando un testimonio a veces es más importante que la teoría, porque ellas mismas, nadie más que quien ha recorrido y quien se ha atrevido a hacer como ese camino, esa búsqueda, ese proceso, porque no todo mundo se atreve a hacerlo, no todo mundo se atreve a trascender, porque eso va a implicar una responsabilidad, un esfuerzo. Pero bueno, no sé si por ejemplo, Bárbara, no sé si quieras comentar si estés ahorita para participar. Me gustaría que pudiera también compartir cuál ha Claro. sido su proceso.
Claro que sí, Bogi. Buenas tardes a todas. Yo Buenas, Bárbara, soy, gracias. ¿cómo estás, Anita? Muy bien. Qué bueno. Yo soy, Bárbara. Mi hija trascendió el 7 de mayo por decisión propia y bien, ha sido pues todo un proceso, como lo dice Bogi. Dentro de este proceso pasé por varias etapas del duelo hasta que toqué fondo y me di cuenta de que necesitaba ayuda urgente porque al igual que Erika, solamente pensaba en morir Mm. y en esa búsqueda, en ese levantar la mano por ayuda, porque me di cuenta de que yo quería seguir adelante. Encontré a Bogi, que para mí ha sido una verdadera bendición y de la mano hemos recorrido muchas cosas juntas, pero entre estas cosas ha sido el encontrarle sentido a mi vida un día a la vez. Yo no puedo con más, y así es como lo relato, yo puedo con un día a la vez. Yo opto por vivir en amor de qué manera, en amor por Annie, que es mi hija, la que trascendió. Tengo otra hija mayor, pero es muy desapegada a mí. Vivo en amor por lo que ella me enseñó, porque eso fue lo que ella me dio, 19 años. Y tengo claro mis picos, tengo mis días malos, tal vez a veces muy malos, pero de la mano de Bogi he logrado encontrar dentro de esos días malos el por qué permitirme, darme permiso a mí misma de sentirme así, de sentirme con esta ausencia y con este dolor y con esta desazón de no poderla tener físicamente. Y tal vez el preguntarme el por qué, sin embargo, hay algo que yo siempre dije a mis dos hijas desde muy pequeñas, porque yo siempre fui mamá sola, tengo viuda muchos años, y es que la decisión que ellas tomaran en el ámbito que fuera, escolar, de orientación sexual, etcétera, siempre yo iba a respetar sus decisiones, y si ellas no se sentían con la fortaleza para tomarlas, yo siempre iba a estar atrás de ellas para darles fuerzas. Y así es como lo estoy haciendo con Anita, y respetando su decisión, valorando su existencia, agradeciendo mucho lo que hago. Mi ritual todas las mañanas, todavía es de noche cuando yo me levanto, es salir a tomar un café, y mi mal hábito del cigarro, que no es así, con ese sí no he podido, no he querido. Lo primero que hago es al poder superior agradecer por absolutamente todo lo vivido, agradecer por esos 19 años, por permitirme llegar al día de hoy, por darme la oportunidad de un nuevo día. Y así como lo habla Bogi, darnos cuenta y poder mirar dentro de nosotros, pero también fuera de nosotros, Ana, porque si tú preguntas y vas por una calle tocando puerta por puerta, todos hemos tenido una pérdida y cada pérdida es irreparable. Entonces, algo pasa conmigo que el poder superior, la vida o no sé, me ha acercado a personas que han perdido gente y me ha tocado dar una palabra de aliento o tal vez escuchar o tal vez acompañar y decirles que pues que hay una esperanza y que busquen un sentido, y incluso un sentido en ver a un niño riendo, en ver a un pájaro precioso, un amanecer, un atardecer, un día de lluvia, que encuentren un sentido y que agradezcan absolutamente todo, porque todo tiene un porqué en esta vida, es aprendizaje. Si tú me preguntas, mi vida ha estado llena de más abajo que para arriba. Ha sido una batalla campal desde que soy muy pequeña, ha sido vivir luchando,
pero lo que yo descubrí con Boggy es que hoy por hoy yo opto por ponerme la mascarilla de oxígeno porque no lo había hecho por mí durante mucho tiempo, porque nadie me dijo que tenía que empezar por mí. Entonces, me pongo la mascarilla de oxígeno y entonces puedo dar aliento a alguien más. Y es eso, estoy en un día a la vez y cuando no puedo con ese día, porque no es el mejor de los días, estoy en una hora a la vez, un minuto a la vez. A mí la terapia con Boggy realmente el cambio ha sido un cambio exorbitante. Para mí es un gran ser humano, la considero mi amiga, la considero mi compañera de viaje, he aprendido mucho de ella y no tengo cómo agradecer. Todo esto que hoy siento, se me llena el pecho de expresar lo que hoy siento, porque hoy en día sé que voy a seguir adelante y que van a seguir habiendo días buenos y malos, pero yo aquí estoy y hay una razón por la cual estoy y tengo cada día más clara esa razón de por qué estoy aquí. Entonces, si mi hija no está, pero mi hija sí está, porque mi hija vive dentro de mí y ella sigue viva dentro de mí. Y por amor y con amor es que ella vive en mí. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir, ese es mi testimonio. También entré a grupos en donde lejos de levantarme me tiraban más y no me servían. Pasé por muchas cosas, Boggy me ha instruido mucho en lo que es la lectura, el conocimiento, me he querido instruir, estoy encontrando un sentido en el quererme instruir en referencia a todos estos temas. ¿Por qué? Porque somos una voz y yo creo que lo más honesto que podemos hacer por nosotros y por nuestros hijos que ya no están es amar, agradecer y hablar siempre con la verdad. Mi hija murió por suicidio y yo no temo ni oculto. Sí, la gente se asusta, hay un gran estigma, pero esa es la verdad y yo no tengo por qué evitar la verdad porque yo no sé si a la persona a la que yo se le estoy diciendo, tal vez algo de alguna manera le resuene y necesita algo. Todos somos espejos de los demás y finalmente algo pasa en este mundo que todo es resonancia. Entonces, yo de verdad la terapia con Boggy ha sido un gran logro en mi vida porque yo nunca logré ver por mí misma en cuestión terapéutica cuando sí lo necesitaba. Vi por Annie, vi por Regina, que es mi hija mayor, pero no por mí misma. Y hoy en día que decía, y ahora cuando me di cuenta de que se me había desmoronado la vida, el mundo entero, porque para mí Annie era todo y más, dije, y ahora, con perdón tuyo, ¿qué carajos hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Tengo mi vida en mis manos, ¿qué sigue? Claro, No sé claro, qué hacer con mi vida, yo quiero estar con ella. Y claro. cuando comprendí que tengo mi vida en mis manos y voy a hacer con ella lo que yo decida, yo decido vibrar en amor, yo decido vivir un día a la vez y rodearme de gente como ustedes para poder seguir alentando y levantando la voz hacia estos temas que tanto trabajo cuestan. Gracias, Boggy. Gracias, Hannah. Oh, no, wow, Bárbara, impresionante. Estamos teniendo muchos comentarios de gracias, gracias, gracias. Muchas cosas que muchas personas, mamás, que están diciendo gracias, gracias. Qué maravilla, qué lindo es la palabra cuando uno lo siente con ese amor y con ese agradecimiento, ese sentimiento. Ogi, yo quería preguntar. Sentimos, Sí, sigue, Bárbara. perdón, sentimos en momentos que no podemos más con esta vida y sentimos que no tiene sentido seguir adelante, pero yo sí tengo que decir que sí podemos y sí podemos hacerlo en nombre de nuestros hijos, en honor a su memoria,
pero principalmente por el amor a nosotros mismos y porque ellos siguen vivos a través nuestro. Si podemos, es cuestión de darnos la oportunidad de decirnos a nosotros mismos y creerlo realmente. Sí podemos. Claro. Solamente eso. Gracias, Ana. Ay, no, Bárbara, qué maravilla, Gracias. qué lindo tus palabras. Gracias, gracias a ti. Qué Gracias. maravilla. Y también muchas personas nuevamente están diciendo gracias, así es, gracias, corazones. Bogi, me gustaría en estos pocos minutos que quedan, y tal vez podemos extenderte un poquito más, Claro que sí, yo tengo tiempo libre, lo que tú quieras. robarte. Explícanos qué cosa es la logoterapia. A ver, explícanos qué cosa es. Bueno, pues la logoterapia vivida y entrañada es justamente los testimonios que acaban de escuchar, porque la verdad yo creo que esto de lo que hablan no es justamente a veces que hablen sobre mí, sino algo que habla sobre el sentido de la vida. Víctor Frankl, que fue un neurólogo, psiquiatra, que estuvo en campos de concentración, Ujú, y donde finalmente pues él tiene que encontrar sentido para sobrevivir en esos años que estuvo ahí, donde pierde a su padre, a su madre, a su esposa, y fue alguien pues que es el creador de la logoterapia, es decir, con lo que estaba terminando Bárbara, o sea, decir sí, sí a la vida a pesar de todo, que la logoterapia es la terapia del sentido de la vida, o sea, decir, cómo encuentro sentido en el sentido, incluso en la situación más trágica de la vida. O sea, porque la situación más trágica tiene que tener un sentido, pero el sentido está en ese proceso, está en esa búsqueda. Y esa búsqueda, él tiene como muchos conceptos de los cuales, pues pudiéramos, pues te digo, es todo un entrenamiento esto, pues, o sea, que habla de la voluntad de sentido, es decir, yo tengo que tener voluntad para encontrar el sentido no me va a llegar a mí por ósmosis, no me va a llegar por añadidura, sino que realmente yo tengo que buscarlo, tengo que disponerme, como él mismo lo buscó. Cuando él sale del campo de concentración, hay una carta ahí que me encanta de él, donde él mismo habla cómo iba a trabajar aún sin sentido, aún como muerto en vida, o sea, diciendo, o sea, nadie que haya compartido este destino y este dolor va a poder entender cómo se siente, ¿me entiendes? Cómo estaba destruido. Pero finalmente él se levanta de las cenizas y dice, bueno, yo tengo que ver, y te digo, lo empieza a hacer desde el campo de concentración, que yo les recomiendo este libro, que bueno, es un libro que todo mundo tenemos que leer en algún momento, que es El hombre en busca del sentido, porque ahí nos describe pues cómo él hace honor a la logoterapia. Ya había él escrito, ya era un psiquiatra, ya era famoso, pero él finalmente encarna la logoterapia con esto que le pone la vida, que es lo que te digo. Unos podemos estudiar, pero la realidad de las cosas es que la psicoterapia o la logoterapia, lo que tú quieras, la verdad, uno habla y uno es testimonio de lo que uno decide hacer con lo que a uno le pasa. Y yo creo que la logoterapia no es otra cosa más que la terapia de buscar y encontrar el sentido cuando tienes la situación más trágica y cómo te reinventas, cómo te rehaces, cómo te reconstruyes. Pues finalmente yo creo, esa es la logoterapia y es ese testimonio de Bárbara, es ese testimonio de Erika y finalmente pues también la parte del vínculo, ¿no? El vínculo es lo que cura. O sea, ya, también, o sea, que lo dice Irving de Yalom en su libro, El don de la terapia. O sea, lo que cura es el vínculo, pero el vínculo no puede llegar si tú no entiendes de qué están hablando los otros. claro, claro, exacto. Bogi, ¿cuánto, cómo se te cómo las personas aquí que están presentes te encuentran? Sé que estás en Instagram. A ver, dinos, ¿cómo se llama tu página de Instagram? Pues estoy en Filosofar con Frases en Instagram. Tengo mi número de teléfono que también se los puedo dejar ahí. No sé si alguien de las que están ahí que me conocen, que lo sepa, lo pueden poner Por ahí favor. porque yo soy de verdad que sí para la tecnología. O sea, ya ahorita si quito la pantalla.
Pero bueno, por ahí lo saben algunas y se los pido que lo pongan. Y tengo filosofar con frases, está sentido existencial. Y bueno, ese es, digamos que ese es el contacto donde que pueden tener conmigo. Y quisiera saber si es que alguien tiene preguntas. Sentido existencial está en Facebook, está en alguna página donde te pueden encontrar. Fíjate, sentido existencial está en Facebook, está en Instagram y está también en YouTube, porque es lo que hicimos Moni y yo en la pandemia, que hicimos más o menos lo mismo que tú estás haciendo, que nosotros pusimos a los escritores de los libros de la especialidad. Cuando nosotros estudiamos logoterapia, este, íbamos a congresos y en esos congresos pues había libros de logoterapia, encontramos a los escritores, a los expositores, entonces a todos esos los invitamos a sentido existencial en la pandemia, pues para finalmente pues poner todos estos recursos en un momento donde pues había tanto sinsentido, tanta muerte. Entonces, de ahí nace sentido existencial, de poder ofrecer técnicas, recursos, que dieran sentido en ese momento de crisis. Entonces está también en YouTube bueno, filosofar, ahora también tenemos filosofar con temas, que es justamente lo que es la terapia grupal que manejamos también presencial y online, Moni y yo, y que es básicamente también esto que estamos haciendo. Es decir, yo no soy la protagonista, yo no te vengo a decir qué ni qué, sino que todos vamos haciendo y nos vamos nutriendo de un tema y a ti qué te va pasando con ese tema. ¿Qué sientes con ese tema? Entonces viene a ser la parte terapéutica, porque todo esto viene pues de sentido existencial, que nosotros nos dimos cuenta que la parte más enriquecedora era la parte donde sí exponía el conferencista, pero más allá de quién fuera, era la parte donde las personas podían expresar cómo se sentían. Entonces de ahí es que nosotros lo hicimos como más chico, en un ambiente más terapéutico y bueno, eso es básicamente lo que hago, pero justamente esa terapia grupal viene a ser una necesidad propia, también cabe señalar, o sea, está hecho de algo que yo misma he necesitado por la misma circunstancia familiar que les contaba. No, sí Pero que, bueno, no sé si tengas otra pregunta. bueno, aquí están diciendo, han compartido tu teléfono para que se comuniquen contigo. En Instagram, Moni está poniendo sentido existencial. La pueden encontrar en Instagram también, en Facebook. Está tu teléfono. Karina está diciendo muchas gracias por compartir. Feliz de compartir estas charlas. Claro, gracias Bogi por tanta sabiduría, muchas, sí. Y también no sé si hay personas que quisieran hacerle de una vez a Bogi una pregunta, o tienen alguna preocupación que tal vez la pueden ayudar, un tema, bueno, no un tema, sino alguna preocupación que tengan, que quieran expresar. Y aprovechar que tenemos a Bogi aquí, porque ella siempre está bastante, no que voy a decir que siempre está ocupada, que no nos puede escuchar, pero tenerla aquí en estos momentos, haber escuchado también los testimonios de estas colegas, es muy lindo también escucharlas y quiero verdaderamente agradecer a todos ustedes. No me quiero ir, quisiera escuchar más de las personas. No sé si tienen algunas preguntas. Vamos a abrir una sesión para alguna pregunta si quieren aprovechar ahora. No sé, no veo todavía personas que están levantando la mano o que están escribiendo algo en el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, está Bogi, estamos todos aquí disponibles para escucharlos. O Creo que no. Adriana, no sé si quieras comentar rapidísimo ahorita porque por el tiempo ya estamos. Sí, pero no hay problema. ¿Dónde está Adriana? A ver, ay, no la encuentro. Ah, ok, te escucho, te escucho. A ver, espérate, Adriana, voy a pedirte que
Estoy pidiendo que puedas, abras tu micrófono. A ver, ¿dónde estás, Adriana? A ver, Adriana, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Hola. hola. Bueno, pues ahorita que escuchaba a Erika, hay muchas similitudes en nuestras experiencias. Mi hija también trascendió por suicidio el 30 de septiembre del 2021. Y igual, yo me sentí quebrada. La familia, los amigos se alejaron, grupos en los cuales también busqué respuestas y en muchos de ellos no las encontré. Y sobre todo en la ciudad donde yo vivo, buscando acompañar a mi niña, pues tocamos muchas puertas. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, terapias alternativas, de todo. Y algo que a mí me impactó muchísimo es la falta de profesionalismo, la falta de entendimiento, la falta de comprensión al acompañamiento que necesitábamos como familia y en especial mi niña. Entonces, cuando ella trasciende, yo también me sentí desbordada, quebrada, rota, confundida. Y encontré a Bogi y puedo decir que fue la persona más empática, amorosa, respetuosa que me escuchó ese momento. Yo estaba desbordada cuando le conté porque aquí a mi hija la llevé con el psiquiatra y el psiquiatra, director del psiquiátrico de esta ciudad, me dijo, mira, con esta pastilla tu hija va a matarse. Entonces, obviamente que yo con el miedo no le di las pastillas a mi niña con la expresión de este psiquiatra. Y como él, varias personas con comentarios fuera de lugar, inhumanos, fue que yo fui llenándome de temor y no entrando ya a puertas de cómo acompañar a mi niña hasta que trascendió. Ahora puedo decir que para mí también es una bendición haber encontrado a Bogi, porque si algo encontré en ella fue ese profesionalismo, esa sensibilidad y sobre todo esa humanidad para acompañar el dolor del otro. Ahí en esa escucha respetuosa pude hablar de mi dolor, de mi miedo, de mi culpa, de mi vergüenza, de mi castigo, ¿no? Porque yo también sentía esto como un castigo, hasta que fui comprendiendo que no era así. La trascendencia del ser que nosotros amamos no es un castigo. Como dijo Bogi, es la pregunta que lanza la vida y decir, ¿cómo voy a responder a esa pregunta? El día que mi hija trascendió, yo sentí que me morí con ella. Pero si algo yo tengo muy claro es que la vida es eterna. Entonces tenía yo que responder y reconectarme con ella. Y para poderme reconectar, en mí tenía que surgir la fuerza y la voluntad de encontrar la luz y el amor, que es el único vínculo, el único canal en el que yo puedo conectarme con mi niña. Y lo ha hecho, porque a través de esa certeza de que ella está viva y de que me conecto con ella solo cuando estoy en calma, en serenidad, en amor, en fuerza, en vitalidad, es que yo la siento. Entonces dije, en mí tengo que cultivar todo eso para poder contactarme con mi niña, porque también ha habido días en que no puedo. Y entonces siento ese dolor porque no la siento cerca, porque no puedo agarrarme a la vida. Y si ella sigue viviendo, yo también. Le contaba a Bogi en nuestra última sesión que yo durante mucho tiempo yo me dedico al diseño gráfico, a la ilustración, a la creatividad, que era algo que compartía con mi niña. Entonces,
compraba muchas cosas porque yo esperaba que en un momento dado ella y yo íbamos a desarrollar un proyecto juntas, porque éramos muy similares en la creatividad, en las cosas que nos gustaban. Y cuando ella trascendió, dije, Dios, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y me pasó muchísimo, hasta apenas hace un mes empecé a mover todo y decir, de aquí va a salir mucho, en honor a mi niña, en honor a mí misma, en honor a mis otros hijos, de aquí va a salir mucho. Y estoy creando muchas cosas, lo reubiqué, y dije, yo sé el material. No se te está escuchando bien, Adriana. Se está yendo la señal, creo, en donde estás. Sí, el amor es la única respuesta a todo. Y sigo con esta fortaleza, que hay momentos en que sí se quiebra, pero sigo porque no hay otra respuesta. Y eso yo también se lo agradezco mucho a Bobby, porque en esta escucha tan humana que ella tuvo, también, aparte de escuchar cómo yo me sentía, me hizo ver también todo lo que hice, todo lo que estuvo a mi alcance para acompañar a mi niña. Y entender que esta situación del suicidio es multifactorial y hay muchísimas personas y muchísimas instituciones implicadas en ello. No es la responsabilidad solo del papá, de la mamá, de la familia. Hay muchísimas otras instituciones y personas que están implicadas. Y entender que hice hasta lo que Híjole. Sí, no se está yendo la señal, Adriana, qué pena. Sí, Sí, no se está escuchando. Sí, ajá. lleva la señal tan lindo también que estaba hablando Adriana. Qué lindo. Pues muchas gracias. A Pero ver, bueno, Adriana. yo creo que aquí hay que rescatar una cosa que ha pasado, que también de lo que hablaba Adriana, ¿no? De esta parte del amor, como en esto del Sí, sistema reticular ascendente, que dices, tú ves y vas a tener un bebé y empiezas a ver carriolas, 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 quiero comprar un coche, ese coche, ese coche, ese coche. Yo creo que aquí también hay que ver que nosotros en la voluntad de sentido tiene uno que querer, tiene que tener ese querer, querer y buscar ese amor, porque ese amor existe en los vínculos, en la red de apoyo, que eso es una de las cosas que me gustaría como que nos pudiéramos llevar todos, ¿no? De esta parte que siempre podemos expresar, podemos tocar puertas. Yo creo que si hoy me dedico a esto ha sido por lo mismo, porque yo fui alguien que tocó puertas y que si yo necesitaba algo, lo empiezas a dar y luego la vida de alguna forma te lo da. Entonces, más allá de todo, pues yo no quiero dejar de reconocer, pues también que más allá ellas dicen, Boggy, yo solamente he sido un espejo, ¿me entiendes? O sea, claro. la verdad, un espejo de reflejar el propio esfuerzo y la propia voluntad. Entonces, eso es de ellas, eso no es mío, eso es de querer querer y de querer encontrar sentido. Ya. No sé, ahí Erika creo que levantó la mano. No sé, a ver, Erika, ¿dónde está? Erika Sí, estaba dando un aplauso, dando un aplauso. me equivoqué de sticker, pero sí quería Ah, levantar la mano. Justo hay, creo que 2 cosas importantes del testimonio de Bárbara y lo que se alcanzaba a escuchar de Adriana. Y leía los comentarios que pusieron en el chat. Quiero comentarles que, cuando yo llegué con Boggy, a la par estaba, tomando, bueno, no a la par, poquito, como a los 6 meses, Boggy me dijo: Erika, creo que también tienes que ver a un psiquiatra. Entonces, justo el psiquiatra que me estaba atendiendo y respondiendo a las preguntas de lo que decían en el chat,
les voy a decir una cosa, que algo a mí me funcionó. No quiero decir que les funcione a todos, Claro. pero que a mí me funcionó. Primero fue justo lo que decía Bárbara, encontrarme y darme ese permiso de, de poder protegerme yo de esa máscara de oxígeno, de esa parte de decir, hoy necesito reconstruirme yo. Necesito encontrarme yo porque me encontraba perdida, justo como dijo Bárbara, en la parte de tocar fondo. Y después algo que me llamaba la atención de lo de Adriana era la parte de decir justo ese profesionalismo, y hago mucho hincapié en esa parte, que cuando cada una de nosotras hemos estado rotas, estamos rotas, que la persona a la que lleguemos sea esa persona que tenga la ética para poder entendernos, para poder escucharnos con respeto, para poder guiarnos, porque a veces caemos en manos de que no teníamos que llegar. Y justo yo se los comentaba al principio, yo recuerdo a ese psiquiatra que me dijo que, a ese psicólogo, a esa psicóloga, porque era mujer, que me dijo, es que cuando Jime diga que se quiere suicidar, dile sí, ¿cuándo lo hacemos juntas? O ay, sí, mañana. Dice, no le des importancia. Y hoy sé que sí había que darle importancia, que eran avisos y que esa parte no estuvo en mis manos. Hice lo que pude, hubiera dado mi vida, pero no pude. Ya. Y Ya. llegar a ese punto es muy, muy duro. Es la parte donde te vuelves a romper, donde vuelves a sentirte perdida por la culpa. Y entonces hoy ponerte esa máscara de oxígeno y decir, hice lo que pude, aún Y con lo la del mala guía que tenía, con la mala guía que tuve. hay que llevar. Y Ya. después, eso quería hacerle hincapié. Y después, algo que me dijo el psiquiatra que me atendió fue, cada vez que te pregunten, ¿cómo estás? Estás como corresponde a la situación en la que estás viviendo. Y haz lo que a ti te acomode. Eso es lo que les puedo decir a cada una de ustedes. Haz lo que a ti te acomode. Veía en las preguntas que decían, yo hablo de mi hija en situación presente. Hazlo. Quien lo quiera entender y como lo entienda, cada uno tiene que tener la responsabilidad de sí mismo. Pero en este momento lo importante es cada una de nosotras, cómo vamos, justo lo que decía Bogi, cómo vamos responsabilizándonos de nuestro propio proceso y que hagas, en mi caso, yo siempre digo, a Jimé le gusta esto. Hablaba Barbie de su ritual, mi ritual es todas las mañanas darle los buenos días, besar su foto, irme a trabajar, regresar y decirle, gorda, ya estoy aquí de nuevo contigo. Sí, Y esos rituales nos alimentan, esos rituales nos acompañan, nos sí. hacen fortalecernos. Entonces, cada una está como corresponde y hagan no lo que los demás les digamos o les digan, sino lo que la intuición te vaya diciendo como mamá, como, como esa persona que se rompió y que está reconstruyendo las piezas del rompecabezas. Ya. Así Justo es. nada más eso. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Erika, maravillosa. Tenemos Bogi en el chat. Dice, Anita, si podés acercar mi consulta, paso ya 1 y 2 meses de la trascendencia de Facu, pero nosotros hablamos todo el tiempo en presente. Cuando lo nombramos, ¿es malo? Bogi, que tú podrías, ¿por qué? Perdón, es que tenía el micrófono apagado. Pues Sí, mira, yo creo que eso es parte del proceso, ¿no? Como el proceso va dando esta parte donde dice, si así lo sienten y lo quieren
lo quieren integrar y quieren nombrarlo en el momento presente. ¿Cuál es su intuición? ¿Cuál es su sentir? ¿Quién le puede decir que está bien y que está mal? Ujú, ujú. O Claro, sea, yo creo que eso es cuestión de cada quien, de su proceso, de cómo lo puedan ir integrando. Entonces, yo creo que si ellos así lo sienten, yo creo que eso está bien. sí. Particularmente yo hablo de mis hijos en el presente, o sea, cuando estoy inclusive con mis otros hijos que están aquí conmigo, que tengo 2 hijos más y 2 hijos que han partido, están, digo, ay, mira, si José Luis y Frankie, ellos estarían diciendo esto y ellos los pongo aquí como que, pero ese es lo que a José Luis le gusta o no le gustaba, o sea, digo lo que le gusta, ¿no? O sea, siempre los mantengo en el presente. Y en las Exacto. reuniones familiares están ellos incluidos. Ellos Sí, porque están, es parte de honrarlos, eso te hace sentir bien, eso te hace sentir tranquila, esto, y es como también, si eso te hace sentir bien, vuelve el punto. Yo creo que siempre en todo tenemos que ir en contacto con nuestras emociones, nuestras sensaciones, más allá que lo intelecto. Por eso a mí no me gusta hacer nada como intelectual, porque ¿quién puede decir que está bien y que está mal? Sino uno mismo. Y si eso también tú vas viendo hablando de señales y síntomas y signos, que dices, la familia está bien, están contentos, se ve alegría, está todo el mundo. Bueno, yo creo que lo que se va reflejando, también eso va midiendo qué está bien y qué está mal, ¿no? sí, sí. Bogi, tenemos esta persona que dice, hola, buenas noches. Ay, caramba. Mi hija trascendió hace 4 años. He buscado de todas maneras cómo manejar el dolor. Tengo una inquietud en que en este momento me siento más tranquila cuando hablo de ella, cómo era, qué hacía, quién era. ¿Será que ya no siento dolor o será que ya lo manejo de una forma diferente? Bueno, yo creo que eso es parte del proceso, cómo el proceso va teniendo sentido, porque finalmente yo creo que la parte final donde como alguien muere, ya sea por enfermedad, por accidente, por suicidio, por muerte dolosa, lo que tú quieras. Yo creo que eso es parte de lo que a mí me enseñó la logoterapia. O sea, eso es la forma, no el fondo. Yo creo que el ser humano trasciende ese último momento o esos últimos momentos que hay que ir rescatando quién fue, qué me dio, cómo era, que era lo que tú compartías, Ana, de tus hijos que los vas integrando, porque eso es parte de mantener, pero yo creo que esa paz tiene que llegar, yo creo que eso es signo de que está bien, porque finalmente uno tiene que comprometerse con la vida. Yo creo que cuando un ser humano trasciende al más allá, uno está invitado o está llamado a trascender en el más acá, o sea, no sé cómo se diga, pero aquí, en la Sí, vida. Entonces, parte de la trascendencia de la vida es tomar esa rendición, pero no me rindo y me aplasto y me hundo, sino es decir, me rindo a lo que no está en mis manos, pero sí busco trascender, cómo voy a trascender en la vida, qué voy a hacer, cuál mm, es mi nuevo llamado. Yo creo que Víctor Frank siempre atendió a ese nuevo llamado. Decir, a ver, con esto, ¿qué voy a hacer? Y con esto voy a convertir algo valioso. Y parte de curar las culpas, ahorita en lo que hablaban ellas tres, yo creo que ese fue un trabajo, porque es un trabajo personal que yo también pude hacer, porque la culpa es una culpa neurótica que dices, bueno, ¿cómo ibas a responder si tú misma no le habías dado vuelta a tu infancia? A ver que tú no tuviste ese soporte, que dices, esa parte de contención, a veces uno no está para poder resolver todo, uno no lo sabe, la crisis del otro te despierta una crisis, entonces tú estás atendiendo lo que pasa con el otro y nadie está atendiendo tu dolor, pero todo eso uno no lo va a saber hasta que a uno no le sucede. Entonces, pero yo creo que parte del signo y del síntoma de la sanación es ese sentimiento de paz, de tranquilidad, que eso no significa olvido, porque también hay una culpa por el olvido. ya. Entonces, qué bueno que te empiezas a sentir bien, qué bueno que te empiecen a entrar
ideas de hacer algo, de ver qué vas a hacer. No, no significa tampoco que tenga que ser en medios de ayuda, pero también en hacer algo por uno mismo, porque también a veces hay hijos y esos niños se quedan como esa niña que yo les dije cuando muere mi amiguita, que dices, hay que atender, hay que ver, sobre todo los que están más abajo que nosotros. Entonces, para poder nosotros ver y para poder nosotros contener, pues tenemos que nosotros primero ver y contener nuestro dolor. Y si en la familia no hay una red de apoyo, a veces no se tiene la forma de una psicoterapia, pero yo creo que siempre están los grupos de apoyo como estos, o sea, siempre hay una forma. Pero si no, siempre también hay alguien, un amigo, alguien en la familia, alguien cercano que tú dices, a mí me causa una sensación de alivio, de buena sensación, acercarse también y tocar las puertas a gente que también tú ves que mantiene un modelo donde te brinda esa sensación de tranquilidad, porque uno tiene que buscar esa sanación, definitivamente sí está en esta vida. O sea, a lo mejor no es de sentirte plenamente feliz, pero sí tomas esos momentos de paz, de trascendencia, de agradecimiento, porque la vida no se trata de lo que se trata cuando uno tiene la inconsciencia de pertenecer, de hacer, de lo superficial, sino que estas cosas nos invitan a algo más, a trascender, a algo más allá. Ya. Entonces, pues bueno. Bogi, mira, tengo mi hermana María J, que es mi hermana, dice que Erika, esto es para Erika, me he quedado encantada contigo. También tenemos, ya vamos con las manitos. Luisa dice, correcto, es compasión, realidad y respeto por el duelo de la persona a quien tratamos profesionalmente. Es de ser humanos nobles ese tacto, porque no hay vuelta atrás y es la realidad que siempre mejor, pero hay siempre mejores formas, bellas las palabras. Tienes razón. Gracias, Erika Isihara, qué gran ser humano y madre eres. Gracias por compartir tu testimonio. Y Ana María dice, me ha afirmado en el convencimiento de que era que era lo que tenía que pasar, en lo que hubiese hecho, nada cambiaría, que debía haber sido. Wow, qué lindo. María J, sí, Erika, por eso no tengo a ningún psicólogo o terapéutica, no he encontrado a nadie como a Bogi, no encontraba a nadie como a Bogi. Isabel Cristina Trujillo, mi hija murió de cáncer en los pulmones. Te envío un abrazo, Erika. Gracias, Luisa, diciendo muchas gracias. Qué lindo todos estos mensajes. Y vamos a donde Ada. Ay, perdón, vamos donde Bárbara, que ha tenido la mano levantada todo este tiempo. Perdona, Ada, ya voy donde ti. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Perdón, Ana, brevemente, yo quiero ahondar un poquito en la cuestión de que todos y cada uno somos dolientes, mas no por ello somos víctimas, ni hay un verdugo ni un victimario, y que tenemos todo el derecho y la responsabilidad de sentirnos como se nos dé la regalada gana sentirnos. Nadie nos puede venir a decir, ya no le llores porque no lo dejas descansar, o ya tienes que estar feliz, o no sé, nadie, absolutamente nadie puede decirte cómo te tienes que sentir más que tú mismo. Tu directriz, ¿cuál es? Ese amor tan grande que sentiste en vida, pero que ahora que no están, sigues sintiendo aún con mayor intensidad, es lo que nos hace que nos levantemos todas las mañanas y nosotros decidamos cómo nos queremos sentir. Por eso reitero, es un día a la vez. No permitan que nada ni nadie les venga a decir cómo tienen que sentir su duelo, cómo tienen que vivir, pero ustedes deciden si es arrastradas o es de pie, incluyendo a los papás. Claro. Simple y sencillamente es vibrar en amor, es darnos cuenta de que somos unidad junto con ellos, nuestro entorno
y toda la gente que nos rodea. Y si vibramos en este amor, podemos lograr muchas cosas que de verdad, al hecho de todo esto, suceso tan inesperado y tan doloroso, no nos imaginábamos, Ana. Solamente quería mencionar esto, que con amor el mundo vibra de una mejor manera Sí, y en mucha, mucha paz, en mucha sintonía, en muchas cosas muy bonitas. El escuchar una canción, el escuchar, no sé, hasta el hacer el quehacer y recordar lo que claro, más le gustaba, el todo, la suma del todo, de todo tu día, y siempre va a haber algo que lo trae, y es hablar de ellos en presente, porque ellos siempre van a vivir en nosotros, en ese amor que les tenemos. sí, Entonces, no permitan que nadie les permita, que nadie venga a decirles cómo se tienen que sentir. Permítanse sentirse como les dé su regalada gana sentirse, nada más. Gracias por escucharme, solamente quería agregar esto. no, y te aplaudo porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Ana. Totalmente de Ya, acuerdo. Ada, tenemos a Ada que estaba levantando la manito. Ada, mi querida Ada, Sí. ¿cómo estás? Gracias. No, gracias a todos, gracias a ti, Ana. Gracias por a Boggy, por el tiempo y todas las mamás que han hablado. Wow. Me siento muy, muy agradecida por sus palabras porque me ayudan mucho. Pero tenía una pregunta para Boggy. En realidad, esta pregunta me la estaba ya preguntando hace semanas, bueno, meses, diría yo. Yo estoy ya, voy a tener 16 meses en esta jornada y al principio para mí era difícil buscar terapeuta de duelo, porque para mí era muy, muy importante hablar sobre las señales, la comunicación con mi hijo. Entonces sentía de que si yo hablaba sobre esto, pues me iban a catalogar de loca o hasta me iban a mandar a un psiquiatra para un diagnóstico de enfermedad mental. Y mientras el tiempo pasaba, ya no sentía la necesidad de tener a alguien más que me dé ese apoyo, de decir, sí, es tu hijo, simplemente yo sé lo que sé y no tengo duda y no tengo necesidad de contárselo a nadie, bueno, a mi familia y a las personas que me entienden, pero no siento esa necesidad que sentía antes. Entonces ya pues otros, no sé cómo llamarlos, síntomas, en este camino ya siento de que ya puedo separar esas dos cosas, el duelo y mi comunicación y mi relación con mi hijo, que es sagrada. Y entonces ahí es donde ya comienzo a pensar y a explorar en la posibilidad de buscar ayuda profesional. Y ahí me lleva mi pregunta, Boggy. Yo siento de que me he sentido menos tolerante mientras el tiempo pasa, porque yo tengo 2 hijos en la tierra conmigo y a las personas alrededor mío me preguntan por mis hijos y me duele que es como que mi hijo nunca existió. Y yo me lleno de rabia, de resentimiento, y como todas las mamás están diciendo, uno vive con ese amor a nuestros hijos y no quiero deshonrar su memoria al vivir con un rencor o que esto se vuelva crónico, y no sé cómo lidiar con esa intolerancia. Interesante. Mira, yo creo que, pues, tienes poco tiempo, pero yo creo yo creo que hay una culpa también por el que se queda. O sea, por esta parte de vivir, como dices tú, primero estabas a lo mejor más conectada, a lo mejor desde las señales, desde todo esto, pero a lo mejor si ahorita te está haciendo como ruido, si te sientes como con culpas, como que no estás pudiendo manejar o todo esto, o ya tomas
como muy sensible todo esto que te están diciendo de fuera. A lo mejor ahorita también ya te está permeando, a veces cuando recién pasa también puedes haber estado todo este tiempo pues también atendiendo a tus hijos, viendo cómo los sacabas adelante. Habría que ver, digo, yo no sé cómo esté realmente tu contexto, tu proceso. Hay casos que requieren mucho tiempo, hay cosas que pueden ser cortas, pero si tú tienes cualquier duda, pues también te digo, me puedes hablar y lo podemos ver por aparte. Pero yo creo que una de las cosas que pasan también, cuando alguien fallece o parte, es esta culpa por vivir y uno no sabe cómo vivir ni cómo manifestarse ante los comentarios, ante la gente, ante los juicios y también ya después de determinado tiempo donde uno da a los otros, uno se cansa y ahí es donde a veces uno pueda empezarse a desmoronar. Tú solamente sabes, lo que has hecho, cómo lo has vivido, cómo lo has enfrentado. Nadie pudiera, juzgarte pero sí te invitaría que la parte del proceso o de si tú te sientes que realmente no estás pudiendo, o sea, sí pidas una ayuda profesional para ver realmente qué es lo que te está vulnerando ahorita. Mm. No sé, si respondí a tu duda o si tengas alguna otra duda. No, sí, sí me ha respondido. Muchas gracias, Bogi. Ujú, ujú, ya. Gracias, Bogi. Tenemos también aquí por el chat, Luisa dice: "Ada, mi vida, qué honor escucharte y sentir más cerca a Oliver. Gracias por estas conexiones espirituales que han sido posible solo porque llegué a Helping Parents Heal. Estoy agradecida, Ana, muchas gracias". Gracias, Luisa. Maravillosa. Bárbara está diciendo en el chat, recordemos, la culpa es válida, sin embargo es proporcional al ego. También es mucho respeto hacia la decisión que ellos tomaron y la aceptación que todos tenemos, el momento de trascender, marcada hacia el cual sea la causa. Sí, Bárbara, así es, así es. La aceptación que todos tenemos, momento de trascender, marcado sea cual sea la causa. Gracias, gracias. Bárbara, muy cierto. Y muy bonitas esas palabras que tienen bastante profundidad. Bogi, ¿qué palabras nos dejas? Ya sabemos dónde Pues encontrarte. mira, exactamente. Pero mira, yo creo que las palabras que yo les puedo dejar nada más, yo creo, es invitarlos a que todos seamos sembradoras de semillas de luz. Que finalmente muchas gracias, Ana Molina, porque tú eres una sembradora de semillas de luz y finalmente tú has hecho algo para trascender ese dolor. Y yo creo que el acompañamiento grupal, lo que tú haces en tu grupo no es cualquier cosa. Yo creo que la vida, mucho de lo que yo me he podido sostener en esta vida también, es de que yo cuento con una muy buena red de apoyo. Entonces, siempre busquen y siempre que toquen, van a encontrar a alguien que te abre la puerta. Yo creo que en esos momentos de máxima oscuridad, no solamente pues sí está la parte de la ayuda profesional que importa, sobre todo cuando ya hay cuestiones pues donde corre riesgo la propia vida o donde ya uno no está pudiendo funcionar, ¿no? Pero si no, también está la parte de lo grupal que no puede dejarse de, pues, tiene una parte muy importante, pues, y yo creo que quiero agradecerte, pues, a ti, a Bárbara, a Erika, a Adriana, porque finalmente, pues ellas ahorita también ya están listas para sembrar luz y cuando tú das, la vida te regresa. Yo creo que eso también, de eso también se trata la vida, que cuando a veces estamos cerrados en nuestros mundos, como todos en nuestro mundito, y llega algo que te golpea, te destruye, te desquebraja toda, pero en ese camino de búsqueda y de tocar puertas en el sinsentido, curiosamente va encontrando uno vínculos que realmente
te sorprenden y te van maravillando. Claro, esto no va a sustituir el amor ni nada, pero yo sí creo que finalmente a veces yo me he sorprendido en la consulta, ¿no? Cómo los hijos les dicen cosas y después ellas están haciendo, pero con lo suyo. Mamá, yo quisiera que tú hubieras hecho, o sea, siempre hay una parte donde todo mundo podemos empezar a trascender. Yo creo que esa es la invitación, a que cada quien viva la vida y no tenga culpa de vivirlo y que cada quien podamos ir integrando a ese ser que partió en un proceso que no es fácil, pero aquí hay varias sembradoras ya y yo las invito también a ustedes a que empiecen a dar eso, pues todo eso que también ahorita ya saben, todo ese movimiento, toda esa transformación, causa esperanza, causa fe en otros, porque si ellas han podido, pues, y si otros hemos podido, es señal de que los demás podrán. A veces esa es la esperanza y esa es la fe. No veo, pero me muevo, como dice el proverbio Zen, y el camino va apareciendo en ese tocar, en ese moverme, en ese caminar. O sea, la búsqueda es ese camino y la vida yo creo que siempre se va en esa lucha de intencionarse con esa voluntad de sentido de la que nos habla Frank, de buscar lo que sí, lo que sí me va dando y también como ellas dicen, pues también pudiendo, nadie puede decir que no toques tu dolor, que no lo vivas, cómo te conectes con tu ser querido, pues eso cada quien lo va a ir integrando y nadie ni ningún experto les va a poder decir qué y cómo. Yo creo que mi invitación es a que cada quien confiemos en esa intuición que cada quien tiene mientras y que toquemos puertas. Pues no sé, Ana Molina, ¿cómo estás? Mil gracias. Yo creo que yo con esto pues termino. Bueno, Gracias. ay, sí, se me trabó. Sí, creo, estamos un poquito como que hay un retraso. No sé si es que soy yo, Se no fue el sé, sonido, se me fue. pero de todas maneras, este momento, esta presentación ha causado y es porque es que es, no es que causó, es un momento en que todos ahora vamos a agradecer, vamos a ha sido escuchar estos testimonios y en el camino que nos ha brindado Bogi. Estoy muy agradecida a esto. Gracias, Ani, Luisa, mi hermana, a María J, a todos ustedes que han estado presentes, Ani, todos ustedes que han estado presentes aquí, Karina, Adriana. Wow, qué lindo. Creo que no tengo más palabras que el inmenso agradecimiento y esto queda grabado. También tengo un canal que es de YouTube, que es Sanando con Ana Molina. Lo colgaré ahí y lo van a poder ver, pueden escucharlo. A veces es muy bonito luego volver otra vez a escuchar porque la segunda hasta inclusive la tercera vez uno capta otras cosas y capta más cosas y eso inclusive da mucha gratificación. Patricia, muchas gracias. Karina, muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Bogi. Tu presentación ha sido maravillosa. Mucho amor que nos has dado. Gracias. Gracias, Ana, y gracias a todas por estar aquí, por Gracias. compartir. Mar del Rosario también. Ana María, muchas gracias. Erika, Bárbara, Adriana, muchas gracias. Moni, te agradezco que hayas sido co-host en esta plataforma. Queda grabado. Podemos ya parar la grabación.